Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10, nos dice: la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lo lamento haberla escrita. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Creo que desde este lenguaje fue bastante claro el mensaje, ¿sí? Es decir, podemos rápidamente captar una idea de lo que nos dice estos versículos escritos por el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, ¿sí? Habían cosas que se estaban haciendo mal en la iglesia de los Corintios, y muy mal, y la idea era que Dios llamara su atención con algo para que ellos entiendan que la cosa debía cambiar, ¿sí? De repente Dios dice, de acuerdo a la palabra, permite en sus vidas tristezas que de alguna forma generen un alto, un freno en las personas, ¿sí? Y a partir de ahí viene un poco la reflexión. Ahora bien, yo les voy a comenzar dando el significado de algo. En realidad casi que no va a ser el significado tan... Le voy a dar el significado de la palabra vocación, y después me van a seguir seguramente a cuál es el objetivo de esta reunión, ¿sí? Vocación nos habla de llamado, ¿sí? Vamos a simplificarlo así, podemos ampliar un poquito más la definición, pero vamos a concluirlo de manera práctica como llamado, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de vocación, estamos hablando de aquello que en nuestra vida se ha gestionado con el fin de un llamado. Alguien nos llama y cuando nosotros nos movilizamos en base a ese llamado, lo que estamos haciendo es haciendo caso a esa vocación, ¿sí? Podríamos decir también que, para sumar un poco a esta familia de palabras, cuando somos convocados, es decir, cuando hay una convocación, una convocatoria hacia nuestras vidas, lo que están haciendo es llamarnos a nosotros, ¿sí? Lo mismo cuando nosotros somos los que convocamos, estamos haciendo un llamado a otros, ¿sí? Verán que la palabra en muchas oportunidades nos refiere justamente a esto del llamado. No solo el llamado que tiene que ver con que son muchos, ¿sí? Pero también son pocos los escogidos de esos llamados, ¿sí? Y hay un camino entre el llamado y el escogido, ¿sí? Que no es el foco en donde vamos a hacer hoy el mensaje, ¿sí? Pero sí reflexionar sobre justamente las cosas que ocurren en nosotros para que ese llamado se pueda concretar, ¿sí? Tal vez nosotros queremos de alguna forma simplificar con que todo comienza desde el día que reconocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor, y a partir de ahí comienza nueva vida, ¿sí? La realidad es que lo más importante en nuestra vida comienza justamente en ese momento. Ahora bien, todo lo anterior, pese a no haber sido algo que Dios mandó que hiciésemos, pecar, vivir para el pecado, la realidad es que de todo eso que hemos vivido antes de conocer a Cristo, en muchos casos es no solamente muy tenido en cuenta para ese llamado, sino que también es de alguna forma parte de una formación que Dios hizo con nosotros desde antes que supiésemos que Él existiera, ¿no? Es decir, si vemos en muchos casos en la historia bíblica, vamos a encontrar que un montón de personas han sido
procesadas por Dios aún antes de ese llamado. En muchos otros casos han sido tal vez el proceso más importante después del llamado, pero la realidad es que siempre Dios estuvo en claro trabajo sobre nuestra vida, apuntando a ese llamado que tiene con nosotros, ¿sí? Y ese llamado justamente hace que nosotros tengamos que estar preparados para cuando decimos, heme aquí, hace llamado, en nuestra vida podamos portar determinadas experiencias que van a colaborar no solo con la asignación que Dios nos dé, ¿sí?, sino también con entender un montón de cosas que Dios nos va a traer luz, y el pasado va a ser parte de los que nos va a clarificar lo que Dios nos quiere hablar. Es decir, tal vez desde el día que conocimos a Cristo todavía no vamos a estar en conocimiento de qué cosa, de la bendición que es estar bajo su obediencia, bajo su señorío, pero sí vamos a tener como ejemplo claro qué cosa, cómo se vive cuando uno está fuera de su voluntad, ¿sí? Es decir, ya vamos a tener la experiencia de lo que es justamente la desobediencia cuando es lo que nos moviliza a nosotros, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva tenemos una parte que se va a terminar confirmando con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí?, ¿qué es lo que termina produciendo en nosotros? La claridad de qué cosa, de traer luz a lo que ya estábamos haciendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de que cuando Jesús vino al mundo, qué es lo que vino a hacer? Vino a traer luz, del cual muchos han rechazado. ¿Por qué causa? Porque eran albinos, porque eran medios murciélagos, ¿no? Porque la realidad es que esa luz alumbraba las obras que se estaban realizando en ese momento, y quien no se arrepintió de esas obras y no tenía pensado cambiarlas, esa luz era muy molesta, ¿sí? Para quien reconoció que la vida que estaba llevando no era la más conveniente, esa luz vino a ayudar a distinguir qué es lo que estaba mal para luego cambiarlo. Pero quien no tenía el pensamiento de cambiar su vida, su manera de pensar, su actitud, esa luz, la verdad que incomodaba mucho, ¿sí? A tal punto que no solo que se la rechazó, sino que también se intentó matarla, ¿sí? Porque uno puede rechazar algo y otra cosa es desear la muerte de eso que rechaza, ¿sí? Uno puede rechazar algo, pero respetarlo, decir, bueno, quédate vos para allá y yo sigo la mía. Y otra cosa es que justamente lo que está en el corazón de quien rechaza esa luz no se conforma con el rechazo, sino que además proclama que sea crucificada esa luz, ¿sí? Y una vez que nosotros pudimos reconocer que en todo el transcurso de nuestra vida pasamos por experiencias, por procesos que todo tenía que ver justamente con ese llamado, nos vamos a dar cuenta que ese llamado, no solo que no es poca cosa, sino que cuenta con un Dios perfecto a la hora de diagramar y planificar todo, para que ese llamado encuentre a personas quienes puedan estar en condiciones de vivir ese llamado. Aquellos que fueron convidados a la boda, ¿sí?, esa parábola de los convidados a la boda, que no es más ni menos que justamente ser llamados para una boda. ¿Qué dice la palabra? Que fueron llamados, pero ¿qué pasó? Cuando a ese llamado ellos no lo consideraron como algo valioso y no se vistieron acorde a ese llamado, ¿qué dice la palabra? Que fueron echados de ese lugar. Esa vestidura representa justamente la condición con la que uno va a valorar el lugar al que fue llamado, ¿sí? Los convidados a la boda, los que no valoraron esa invitación,
se fueron así como estaban. No consideraron de valor ese llamado. Por lo cual, quien organizó esa fiesta dijo, no, se van de acá, ¿por qué? Porque no valoraron el llamado. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que todos podemos ser llamados a la boda, ¿sí? Pero ese llamado no te garantiza la permanencia en ese lugar. Lo que te garantiza esa permanencia es que Cristo en nuestra vida sea no solo el Señor, sino que sea quien sea reconocido por el Padre en nosotros, ¿sí? Y esa vestidura también representa a Cristo mismo vistiéndonos de su gracia, ¿sí? Ahora bien, decíamos que llamado es aquello que nos moviliza a algo, ¿sí? Decíamos que ser convocados es que alguien nos llama para algo que ese alguien determina. Cuando nosotros somos los que convocamos a alguien, nosotros estamos llamando a alguien para lo que nosotros elegimos que vengan, ¿sí? Es decir, vos llamas a alguien que vaya a tu casa, ¿sí? Sos vos quien está no solo convocándolo, sino además marcando el motivo por el cual estás convocando, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que voy a mencionar una palabra que muchas veces es un poquito rechazada y es un poquito vista como algo que nos hace un poquito levantar la guardia, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra provocación, ¿a qué asociamos la palabra provocación? Este viene a buscar pelea. Este me está buscando. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta ser provocado? Levante la mano. ¿A quién le gusta ser provocado? Desde lo superficial es una palabra que asumimos como mala, que viene a complicarnos la vida, ¿sí? Pero ser provocado es ser parte de una provocación. Y provocación, ¿qué es? Una palabra compuesta entre pro y vocación. Pro significa en favor de. Y vocación, que dijimos que era llamado. Cuando existe una provocación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en favor de un llamado. ¿Me van siguiendo? Quien es provocado es favorecido en dirección a un llamado. ¿Se va entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿llamado qué? Y esta es parte del mensaje. La provocación, ¿a qué me está llamando? Quien me provoca, ¿en qué favorece para que yo sea llamado? Yo le voy a leer algunos versículos que no vamos a profundizar y después vamos a retomar este versículo principal, pero le voy a leer algunos versículos para que podamos comprender algunas cosas. Proverbios 18, 28 nos dice, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Repito, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Es decir, quien es malvado y chismoso lo que hace es favorecer el llamado a que termine ocurriendo ¿qué cosa? Una pelea. ¿Van siguiendo? En este caso, provocar, ¿qué sería? Es trabajar en favor de que vos seas llamado a una pelea. Ahora, ¿el problema es la provocación? No, ¿el problema cuál es? La condición de quien te está provocando. Porque ¿cuál es la condición del que te provoca? El que es malvado y chismoso. Es decir, una persona que es malvada y chismoso, ¿qué es lo que tiende a hacer? A provocar algo, que sería en favor de un llamado. ¿Y cuál es el llamado al que vas a llegar vos si sos alguien que acepta esa provocación? La pelea. ¿Se puede comprender el proceso? Es decir, cuando vos entras en pelea con alguien, vos tenés que decir, a ver, terminé en esta pelea. Es decir, alguien me llamó a la pelea, favoreció todo para que yo entre en pelea y yo accedí.
¿Y en dónde está el error? Y en que accedí. ¿Será solamente eso o que no distinguiste quién era el que te estaba provocando? Porque ¿cuál es la condición del que provoca a pelea? Ser malvado y chismoso. Cuando vos estás identificando, discerniendo que una persona está atravesando un estado, ¿sí?, de mal y de chisme, ¿sí?, tenés que saber que es muy probable que esa persona lo que busque provocándote es una pelea. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Le voy a repetir varias veces hasta que quede grabado. Porque la provocación que es favorecer un llamado. La persona te está haciendo lo posible para que vos accedas a su llamado. ¿Que tiene como finalidad en este caso qué cosa? La pelea. Y el problema está en la provocación, no. Está en que vos accediste al llamado a alguien que no supiste identificar su condición. ¿Me van siguiendo? Otro versículo. Proverbios 29, 22. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. Léale esa parte. Tiene una segunda parte del versículo, pero vamos a quedarnos con esta primera parte. Repito, la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. ¿Hace falta mucho discernimiento para este versículo? ¿Cómo surgirá en este caso la pelea? En el otro caso, tal vez a través de un chisme. Vení, escuchá lo que te voy a contar. ¿Sí? ¿Sabés lo que dijeron de vos? Y ese chisme lo que va a generar es una provocación a que vos te pelees con que tal vez está hablando mal de vos. Y en este caso, esa pelea, ¿con quién te terminará generándose? Justamente con el provocador. ¿Por qué? La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. Vos tenés que preguntarte, ¿por qué será que yo, después de determinado momento que estoy charlando con alguien, sin darme cuenta, mi tonito va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que todo termina en una pelea? Parte de la respuesta puede ser, y la realidad es que yo, sin darme cuenta, estoy favoreciendo a que ese llamado pase entre mi persona y otra, que sería la pelea. Esa es una parte de la cosa que puede estar ocurriendo, ¿sí? Que yo sea un provocador a la pelea. Pero ¿por qué termino siendo alguien que provoque pelea? Según la primera parte del versículo, la gente que fácilmente se enoja. Cuando somos personas que no necesitamos mucho para enojarnos, tampoco vamos a necesitar mucho para provocar una pelea. Señor, te pido que cambies mi carácter. Señor, te pido que obres en mi casa para que nadie me pelee. Pregunta, ¿será que siempre la pelea se genera por nuestro entorno o porque en algún momento nosotros tal vez tengamos un poquito de facilidad para caer en eso? ¿Alguna vez te testeaste en qué nivel estás respecto a la posibilidad de una pelea en tu vida? ¿Sos alguien que hay que agotarte hasta lo último para recién sacarte un poquito de enojo al final, una gota ahí de jugo exprimido al final? ¿Sos una naranja seca respecto al enojo o sos muy jugosa? Que un poquito así y tenés para servir una jarra. ¿Cuánto jugo te sacan respecto al enojo? ¿Sos fácil o sos bastante durito para eso? Y nosotros tenemos que entender que hay una paz que viene de Dios y dice que es una paz que sobrepasa en todo entendimiento. Y esa paz no es algo que Dios impone, ¿sí? Dios no impone su paz. Dios expresa su paz donde Él es el Señor. Pero donde Él es el Señor, hay poder, amor y dominio propio. Es decir, Señor, yo te pido que en mi casa habite tu paz. Bueno, desarrolla dominio propio,
porque estás siendo demasiado fácil a la hora de enojarte y terminás siendo vos mismo que provoque las peleas. Así que por más que ayunemos, oremos y clamemos para que la paz de Dios sobrepase todo, abunde, llene nuestros corazones, sí, en determinado momento vos no sos alguien que le hace frente al enojo que quiere gobernar tu vida en determinado momento frente a alguien, bueno, eso no va a ocurrir. ¿Sí? La pelea no viene de la nada. ¿Sí? En el boxeo, un concepto dice que entre dos personas no puede haber una pelea si una de esas dos personas no quiere. Tiene que haber un acuerdo para una pelea. ¿Sí? Si querés mezclarlo con el soldado que huye, sirve para otra guerra. Si querés mezclarlo, aunque quedes cobarde. Pero cuando vos huís de una provocación a pelea, no puede existir pelea. Cuando realmente se concreta la pelea, cuando vos accedes a esa provocación, cuando vos accedes a ese llamado. Vos podés ser llamado a esa pelea, pero vos elegís, ¿acepto o no acepto? Entonces tenemos que preguntarnos y decir, a ver, ¿cómo vengo entrenando respecto al enojo? ¿Soy alguien que busca hacerle frente? O bueno, con que me acerque nomás un poquito de calor, enseguida me encendé la mecha. ¿Sí? Y eso no es algo que el Espíritu Santo va a cambiar a la fuerza si nosotros no hacemos nuestra parte. ¿Sí? El enojo es parte de una lista que nosotros tenemos que desechar. Dios no dice que nos va a arrancar el enojo, nosotros nos tenemos que despojar de él. Pero ¿cómo nos vamos a despojar de algo que cada vez que se acerca fácilmente accedemos? Por lo menos vamos a empezar por hacérsela difícil. Está viniendo ahí como la cucaracha, ¿no? Viene el enojo caminando. Y bueno, por lo menos, bueno, mirá, esta vez te la voy a complicar. La otra vez me hiciste así la oreja y yo caí. Pero hoy, ¿sabe qué? Hoy me voy a plantar el enojo. No voy a caer tan fácil. Voy a hacer un esfuerzo extra a lo que vengo haciendo. Porque me doy cuenta que con la fuerza que vengo haciendo hasta ahora no me alcanza. Tengo que hacer un esfuerzo extra para que pueda ser alguien que no acceda a la provocación del enojo, ¿sí? Pero eso está en nosotros. No confundamos que la obra del Espíritu Santo viene, primero nos ata ahí una silla, nos pone un bozal, nos ata con cadena y ahora sí, ahora que no puedes hacer nada voy a empezar a trabajar en tu vida. No. El Espíritu Santo trabaja con nuestro consentimiento. Si nosotros no lo dejamos, Él no puede hacer nada, por más que venga de Dios. ¿Sí? Él no va a transformar tu vida sin tu permiso, porque Él necesita de tu participación. ¿Sí? Otro versículo, Eclesiastés 10:12. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Epa, está medio heavy, ¿no? Heavy y un poquito incómodo, ¿no? Se lo vuelvo a leer. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Sabemos lo que hablamos de ruina, ¿no? ¿Ruina qué es? Es todo el desperdicio, el malgasto de algo que estuvimos construyendo. ¿Sí? Es decir, si vos sos alguien que tal vez por mucho tiempo decidiste construir tu imagen, tu famoso qué dirán, pero no sos vivo, vamos a cambiar la palabra, ¿no? Para que suene un poquito más favorecido, ¿no? No digamos tonto. Pero si no sos vivo, tu misma lengua puede provocar que lo que construiste caiga en ruinas. Y no va a ser no, me están sacando el cuero, no hablan, eso es envidia porque hablan mal de mí. Nosotros mismos podemos ser lo que provoque la ruina de lo que nosotros estuvimos construyendo por años. ¿Por qué? Porque no fuimos entendidos a la hora de hablar. No tuvimos en cuenta que toda palabra provoca vida o muerte. Toda palabra puede edificar o destruir. Pero ¿qué se requiere para
tomar conciencia de eso? Primero saber, esto no está escrito en la Biblia, pero es un dicho, capaz que alguno lo ha escuchado, que uno es dueño de sus palabras y esclavo de sus, no, al revés, es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? Eso no está escrito en la Biblia, pero lo quiero asociar ¿a qué? A que cuando uno, dice la Biblia otro versículo, que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Una persona que es necia, pero si entiende que en determinado momento es conveniente hacer silencio, esa persona va a ser tenida por sabio a la hora de tomar esa decisión. Pero ¿cuántas veces nosotros, queriendo ser sabios, decimos cosas que terminan destruyendo lo que Dios hasta este día pudo estar ayudándonos a construir? Por eso tenemos que tomar conciencia de lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar, ¿por dónde va a salir? Por la boca. Y antes, ¿de dónde va a salir esas palabras? ¿Por qué? ¿En qué se basan para pensar que las palabras salen de la boca y pasan por el corazón? ¿En qué se basan? Exactamente, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestra responsabilidad está únicamente en lo que decimos o en lo que dejamos que se llene nuestro corazón. Si vamos a prestar atención a las palabras que salieron de nuestra boca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dije? Ay, voy a borrar el mensaje. Ay, me equivoqué, lo borré para mí, no lo borré para el otro también. ¿Sí? No tiene sentido que querramos corregirla. Bueno, ahora WhatsApp te deja, ¿no? Editar el mensaje que mandaste, pero la vida no es así. No podemos estar editando lo que ya salió de nuestra boca. ¿Cuál es el momento oportuno de analizar lo que vamos a decir? ¿En qué momento? Antes. ¿Y cuánto antes? Voy a tomar un trago de agua y voy a 20 segundos hasta antes de hablar. No, si está diciendo la palabra que la abundancia del corazón habla la boca, lo que tengo que meditar es qué es lo que estoy autorizando de verdad o de mentira que entre en mi corazón. Porque una vez que esa verdad le doy cabida en mi corazón es la que va a terminar expresando mi boca. Soy yo el que tengo que saber filtrar qué cosas le voy a dar acceso a mi corazón. Porque en determinado momento ese corazón va a expresar palabras que ya no voy a estar a tiempo a frenarlas. Yo tengo que ser alguien que realmente crea en la profecía de Dios. Y la profecía es saber lo que va a ocurrir antes que pase. Y si yo sé que si guardo cosas en mi corazón, si guardo cosas en mi mente, estoy ahí de expresarlas por mi boca, ¿cuándo tengo que meditar? ¿Qué hizo Jesús respecto al adulterio? Antes era considerado adulterio, ¿cuándo? ¿Sí? Cuando trajeron a la adúltera delante de él, ¿qué dijeron los que la llevaron? Cuando se enteraron ahí, vieron en el estado que habían puesto una foto y media comprometida, ¿o en qué momento la trajeron? Ahí, en el momento de la trampa, ¿no? Pero Jesús, después, para hacernos crecer, madurar y perfeccionar nuestra vida, ¿qué dijo Jesús? ¿Sabe qué? Vamos a subir un poquito la vara. ¿Sí? No podemos estar corriendo de atrás. No podemos estar llamando adúltero al que ya hizo la chanchada ahí. No. Tenemos que empezar a meditar antes que pasen las cosas. ¿Y sabes qué? A partir de ahora vamos a llamar adúltero no al que lo hizo, sino al que lo piensa. Porque cuando vos meditas lo que está en tu mente, no miren para abajo, cuando meditas lo que está en tu mente, ¿sí? Vas a tener la posibilidad de tratarlo ahí antes de consumarlo. ¿Sí? El pecado es algo que da luz. ¿Sí? Tal vez tenés la posibilidad de la ecografía, ¿no? Pero la realidad es que a un bebé, ¿cuándo lo ves? Concretamente, cuando sale. Pero sabés que está ahí.
Porque hay síntomas de que una persona está llevando un bebé en su vientre. Y el pecado también tiene que ser algo para nosotros detectable antes que se exprese. Cuando el pecado está dando vuelta acá, ese es el momento que tenemos que decir, ¿sabes qué? Vamos a cortarla acá. ¿Sí? Vamos a cortarla acá, ¿por qué? Porque si de repente no trabajamos sobre este pecado, lamentablemente lo vamos a terminar consumando. ¿Sí? Y esto es algo similar. Nosotros tenemos que entender que las peleas no vienen de la nada, ¿sí? Vienen porque hay algo que se gestó en nosotros. La ruina, como dice este versículo en Eclesiastés, no se produce de la nada, se produce porque uno no es prudente a la hora de hablar. El famoso, metí la pata. ¿Quién no metió la pata alguna vez? Estamos hablando de las palabras por el momento, ¿no? ¿Sí? Pero ¿quién no metió la pata alguna vez diciendo algo? No sabía. Le pregunté por su mamá cómo anda y resulta que hacía 10 años que falleció. ¿Quién no pasó por eso, por mandarle saludo a alguien que ya había fallecido? ¿Sí? Y es un momento incómodo, por desconocimiento. Ahora, si uno expresa esa palabra con conocimiento, ya estaríamos en el proverbio anterior, que uno lo está expresando con la intención de provocar algo, ¿sí? Pero el punto es que nosotros tenemos que ser prudentes a lo que expresamos por nuestra boca. Y el último versículo que le hablo sobre este concepto también está en Proverbios 13:3, que dice: el que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. ¿Sí? Es bastante similar al anterior, ¿sí? El que cuida lo que dice protege su vida, ¿sí? Porque de lo que expresa, de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón, ¿qué es lo que emana? Vida. Es decir, yo tengo que ser consciente que mi vida va a estar relacionado con mis palabras también, no solo con lo que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale de la boca? La salvación, ¿por qué viene? ¿Sí? Confesares. Es decir, estamos viendo que para Dios es muy importante lo que declaramos con nuestra boca, tanto para bien como para mal. Por eso nosotros tenemos que tener en claro qué cosa, que debemos cuidar lo que decimos si queremos proteger nuestra vida. Y lo contrario que sería que el que solo dice tonterías termina provocando su propia desgracia. ¿Sí? Ahora, si estábamos diciendo que llamado tienen que ver con una citación para algo, ¿sí? Y que sería vocación, perdón. Vocación sería el llamado para algo determinado, y la provocación es ir en favor de ese llamado. ¿Qué es lo que quiero concluir en esta noche como mensaje principal? De acuerdo en dónde estés parado vos y de acuerdo a lo que estés enfrentando, va a terminar siendo lo que vos, qué posibilidades tengas de acceder o no a un llamado. Es decir, si vos viniste enojado hoy, viniste con bronca, viniste a discutir en tu casa, estás molesto porque hace calor, estás molesto porque antes de salir tenía la rueda desinflada, y estás molesto y molesto y molesto, ¿sí? Es probable que con todo lo que te cruces en el camino tenga la tendencia a provocarte un enojo. ¿Por qué? Porque tu actitud, ¿sí?, es una actitud en donde el dominio propio tal vez está ahí en la cuerda floja, la paciencia, ¿sí? Hay un montón de factores que cuando nosotros perdemos justamente la posición en la que debemos estar siendo formados, es probable que nosotros estemos ante la posibilidad de ser fácilmente provocados. Ahora, esa provocación, ¿a qué nos va a llamar si yo estoy mal? Si vos estás enojado y estás siendo provocado,
vos hacia dónde vas a ser fácilmente transportado de acuerdo a tu mentalidad. A ver, si vos tenés algo en contra mía, ¿no? Me pongo yo de ejemplo. Y vos decís, che, mirá, este gordito no me lo banco, ¿sí? O hay algo que no me gusta, no solo no me gusta su panza, sino que a veces cuando habla tampoco me gusta, ¿no? Todos los motivos que vos quieras. Y cada vez que yo voy a abrir la boca, dentro tuyo entra ya la guardia porque vos sospechás que algo voy a decir para buscarte pelea, ¿sí? Evidentemente, diga o no diga, haga o no haga, la predisposición que uno tenga va a estar mucho más fácil a caer en una provocación a la pelea, ¿sí? Aún sin saber para qué uno me está llamando, convocando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la actitud con la que uno está recibiendo esas palabras puede hacer, ¿qué cosa? Algo que yo ya lo estoy viendo como la opción, la oportunidad de ¿qué? De que yo pueda expresar lo que tengo guardado dentro. Este no me lo banco, así que cuando me mire mal, lo invoco. Vamos a hacer cuenta que se bajaron de la cruz un ratito, ¿no? Obviamente eso no se hace. Sí, también puede ser algo que suma el prejuicio. Ahora bien, yo tengo que tener bien en cuenta que, de acuerdo a donde estoy parado, yo voy a acceder a un llamado o no. Yo tengo que distinguir quién es el que está del otro lado llamándome. ¿Sí? Porque dice la Biblia que no es contra sangre ni carne. ¿Sí? Sino contra quién es. Ahora bien, también, eso es para cuidarnos de lo que enfrentamos, pero también nosotros tenemos que distinguir qué cosa. En este caso yo tengo el micrófono y estoy predicando, como puede ser un jueves otro hermano, ¿sí? Hoy me toca a mí. Yo estoy compartiendo un mensaje. Ahora bien, ustedes no solo tienen por conveniencia, sino tienen por responsabilidad en su corazón, en su espíritu, si es Espíritu Santo, yo quiero escucharte a vos. No tengo interés en escuchar al gordito este que habla. Yo quiero escucharte a vos a través del gordito. Y si no es, ni sos vos a través del gordito, hacémelo saber. Porque no me quiero llevar nada de él, quiero llevarme algo tuyo. Porque lo de él no me va a cambiar, pero lo tuyo sí. Entonces uno no solo tiene la posibilidad de que el Espíritu Santo nos revele quién es el que nos está hablando, sino que tiene la responsabilidad y el deber de pesar los espíritus. Uno tiene que saber quién es el que está hablando, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer quién es el que me está llamando a través de esa palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios mismo te puede estar provocando a que hagas algo que no estás haciendo. Y en este caso, ¿qué decíamos de la carta de los Corintios que le habló Pablo a ellos, los hermanos de Corinto? La carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lo lamento haberle escrito. Lo lamento al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad Dios así lo quiso, por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Entienden la diferencia? Cuando es Dios quien provoca tristeza en nosotros, cuando Dios te pone un alto a todo lo bien que te está yendo, entre comillas, digo todo bien, ¿sí? Lo que está haciendo Dios es provocándote a que entiendas que sos llamado a una nueva vida, a un arrepentimiento. Pero las tristezas que provoca este mundo no son provocaciones a un llamado de arrepentimiento, sino dice que son provocaciones a una muerte. Es decir, que tengo la posibilidad, la bendita posibilidad,
de ser provocado por un Dios que me quiere llevar a una nueva vida día a día, a un arrepentimiento de lo que estoy haciendo mal, a un nivel mayor de luz, ¿sí? Pero también tengo la posibilidad de ser provocado por tristeza que este mismo mundo quiere generar en mi vida. Pero ¿cuál es el final de uno y del otro? Uno, a que crezca la vida de Cristo en mí. Y el otro es a que muera la vida que tengo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién es el que nos está provocando? Si el mundo o Dios. Y ese es tu deber, distinguir de dónde viene la provocación. Vos tenés que saber quién es el que está favoreciéndote a un llamado. ¿Sí? Porque te puedes encontrar con un Dios que está favoreciéndote a que seas llamado a una boda con el Cordero, o también puede ser alguien provocado por alguien un sábado de la noche que te está llamando a otro lugar. En ambos lados está siendo provocado, en ambos lados está siendo favorecido a un llamado, pero el final es muy distinto. Es decir, vos no solo tenés que distinguir quién es el que te está provocando, quién está colaborando a que vayas a un determinado lugar, sino que también sos vos quien va a acceder o no. ¿Resistí al diablo? Pastor, ayúdame porque el diablo me tiene loco en casa. Vaya a tirar aceite, vaya a hacer liberación porque el diablo me alquiló toda la temporada en casa. Hace años que no se quiere ir. Me usurpó los papeles, puso Ledesura a su nombre, entonces no se quiere ir el tipo. Ya en cualquier momento, 10 meses más y se queda con la posesión de la casa. No, es uno el que tiene que agarrar y resistir. ¿Por qué? Porque el diablo viene a provocarte. Jesús en el desierto fue provocado por él. ¿Para ser provocado a qué? A un llamado que tenía como fin, ¿quién? Reconocerlo a él como el Señor y no al que lo envió. Todo el tiempo vamos a ser provocado a algo. El tema es, desde tu naturaleza, ¿vas a aceptar o no el llamado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de lo que hay acá dentro tuyo, es la vocación que vas a sentir para aceptar o no el llamado. Si lo que en tu vida prevalece es el Espíritu va a ver cada vez que Dios te está llamando algo. Pero si es la carne, lamentablemente va a ser mucho más fácil oír la voz, ¿sí?, de ese llamado y no del que viene del cielo. ¿Sí? Cuando vos estás en el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Y qué pasa? Además de reconocerlo, ¿qué viene después? El pastor llama, convoca. Y quien es oveja, ¿qué hace? Reconoce esa voz. ¿Y qué hace después? Bueno, gracias. No, le sigue. Porque cuando el pastor te llama, el pastor de los cielos estamos hablando, ¿no? Cuando el pastor te llama, no es por a ver si te sobra tiempo. Ya si estás aburrido, bueno, cualquier cosa, vení a casa y tomamos unos mates. No, cuando el pastor te llama, ¿para qué te va a llamar? ¿Quién es el que te lleva a los delicados pastos para que vos puedas alimentarte? Sin alimento sabemos que se complica la vida, ¿no? Las ovejas, ¿quién las cuida las ovejas? Entonces tenemos que entender que cuando Él nos llama, ¿sí?, cuando Él nos provoca que vayamos en dirección de Él, ¿sí?, tenemos que decir, Señor, dejo todo, no voy a ser como el niño rico que, no, esto me pesa mucho el bolsillo, así que bueno, llama a otro porque no pienso ni loco dejar un peso, ¿sí? Si Dios me está llamando, decir, no, pero aguantá que despido a mi familia, aguantá que esto, no. Si el Señor te está convocando, se está llamando, ¿sí?, entendé que nosotros nacimos para primero oír ese llamado y después acceder a Él. Si queremos ser parte de los que seamos escogidos entre tantos llamados, ¿sí? Por eso en esta noche quiero concluirte con esto que te traslada a una vida de mayor responsabilidad. No le tengas miedo a la provocación.
Tenele miedo al origen de la provocación. La provocación, cuando es algo que te lleva a Dios, tenés que decir gracias, aunque me genere tristeza. Porque esa tristeza ahora me hace arrepentir de lo que estaba haciendo mal. El problema no es la provocación, el problema es quién la está provocando. Si es Dios, dale las gracias por cada momento triste de tu vida, pero que te hizo reflexionar que necesitabas acercarte a Él, que te estabas lentamente apagando. ¿Sí? Aviva el fuego. No te está diciendo, quédate muerto ahí que te voy a enviar un ángel que te lo voy a avivar. No, no, no. Aviva el fuego del don que ha sido dado a tu vida. ¿Sí? Sos vos el que tenés que trabajar para que no solo accedas a ese llamado, sino que entiendas que en ese llamado está el propósito para el cual fuiste creado. Nosotros tenemos la posibilidad de decirle no al llamado, pero ¿saben en qué vamos a entrar? En una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque tal vez le decimos no a su llamado y accedemos a otro. Pero cuando accedemos a otro llamado, ¿qué es lo que va a terminar pasando en nuestra vida? Que vamos a vivir para otro propósito, pero que no es eterno, sino que perece. Solo lo que viene de Dios es eterno. ¿Sí? Por eso necesitamos conocer más claramente qué es lo que nos está llamando. ¿Por qué? Porque la provocación tiene como fin colaborar con un llamado, favorecer en dirección a ese llamado. Pero va a depender de nosotros distinguir qué pasa si accedemos a ese llamado. ¿Sí? Y esto, a ver, téngalo presente, porque a partir de este momento pueden empezar a pasar cosas en nuestra vida que nos lleven a buscar un discernimiento mucho más rápido del que estamos trabajando. ¿Sí? Si nosotros somos un poquito fiaquita y pasó algo que no entendemos por qué pasó, no entiendo, bueno, no importa, me voy a tomar unos mates y después vemos. Dios después me dirá en otro momento. No, no, no. Hay cosas que cuando pasan, de acuerdo a nuestro interior por querer saber, va a venir la revelación de Dios. Si hay algo que uno está sabiendo, lo mínimo que tenés que hacer, Señor, esto que no estoy entendiendo en este momento, ¿es porque tengo que buscar más o porque es para más adelante? ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que mostrar interés. Si hay algo que nos está provocando en el día a día, ¿sí? Nadie, a ver, David, cuando pecó con la vecinita de enfrente, ¿qué fue de repente? ¿O hubo una provocación? Y no provocación porque la vecinita él le mostraba ahí, le pasaba el plusvela ahí adelante de ella, no. ¿No? No es que la vecinita, se dejó seducir, se dejó provocar. Él fue a mirar algo que lo iba a provocar a ese adulterio. ¿Sí? Siempre escuchamos eso, que David no pecó de repente, fue un proceso. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y decir, Señor, mostrame por medio de tu Espíritu qué tipo de provocación estoy enfrentando. Si accedo a esa provocación, ¿qué voy a encontrar del otro lado? ¿Que Cristo crezca en mí o todo lo contrario? ¿Sí? Y es ahí donde vamos a experimentar realmente un crecimiento. Y es ahí recién donde vamos a experimentar, ¿sabe qué cosa? Lo que dice Romanos. Y a los que aman a Dios, ¿qué dice? No es que para cualquiera todo ayuda para bien, ¿eh? Hay una aclaración. No es que a todo el mundo todo le va a ayudar para bien. A los que aman a Dios. Y a los que aman a Dios son los que acceden a su llamado y no al rechazo de Él. ¿Sí? ¿Se puede entender? Vamos a prestar atención en qué cosas somos provocados, en qué cosas fácilmente accedemos, cuándo somos fácilmente enojones, cuándo somos interesados en conocer quién es el que nos llama, ¿sí? Seamos sabios, ¿sí? Porque acuérdense, este año comenzó en nuestra vida una etapa de crecimiento, no desde esto, no, crecimiento de Cristo en nuestra vida. Y ese Cristo que crece en nuestra vida, crece trayéndonos luz, entendimiento, conocimiento. No podemos vivir en la ignorancia. Tenemos que asumir
el compromiso de saber que cada decisión que tomemos en algo va a impactar en nuestra vida. Y no podemos seguir echándole la culpa a nadie de lo que nos pase en contra. No, sí, Señor, a partir de ahora yo soy responsable de nuestra vida. No le voy a echar la culpa a nadie, ni al diablo, ni a los que me rodean, nadie. Soy yo el responsable. ¿Por qué? Porque en vos lo tengo todo. Y si así todo no me alcanza, evidentemente el error está en mí. Por eso este año asumamos ese compromiso y nos vamos a dar cuenta que todo va a cambiar. ¿Sí? Como decía la pastora la otra vez, cuando estamos en posición de víctima, de ahí no resolvemos nada, porque creemos que todo el mundo está en contra nuestro. Pero cuando entramos en esa actitud de ser protagonista de lo que hacemos, entendiendo que Cristo en nosotros nos va a llevar al Padre, ahí cambia todo. Cuando decimos, somos víctimas, estamos esclavos a lo que otro decida hacer por nosotros. Nuestra vida está en manos de otros. Pero cuando decimos, no, pará. Yo ya no quiero estar más en ese papel que los demás decidan lo que va a ser mi vida. Mi vida es mi vida y es Cristo en mí el que me va a enseñar a vivirla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?